Hoy nos estará acompañando durante toda la sesión el doctor Roberto Sarama. Ustedes ya, la mayoría de ustedes lo conocen, es socio de Parque Randall Colombia, contador público, un consultor tributario con más de 25 años de experiencia en entidades, tanto del sector público como del sector privado. Fue socio y gerente general de Sarama y Asociados durante 13 años, exfuncionario de la DIAN, exfuncionario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Dirección General de Presupuesto, exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores como jefe de la División de Mercado y secretario general. Es miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y del Consejo Permanente para la Revisión de las Normas Contables, entre otros. Bueno, sin más, nuevamente agradecemos a todos por su asistencia y ya damos la palabra al doctor Roberto. Doctor Roberto, adelante. Buenos días para todos, ¿cómo les va? Vamos a efectuar esta charla. Me toca decirle a Laurita que te... ¿Cómo? No se escucha el doctor Sarama. Adelante, doctor. ¿Alguien quiere hacer alguna anotación? ¿Aló? Bueno. Si quieres, arranquemos, ahí ya te escuchamos. Damos inicio a esta charla. Básicamente, el objetivo de esta exposición es ver cómo la reforma tributaria afecta a las empresas. Este es el primer año en que realmente se va a ver cómo tiene incidencia la reforma tributaria en las personas jurídicas. Nosotros el año pasado miramos o estuvimos en todo el transcurso de la reforma tributaria y hubo mucha discusión, mucho análisis, pero el año pasado todavía, o la declaración hasta el año 2022, no estaba afectada por las normas de la reforma tributaria, que fue a final del año 2022 y tiene aplicación este año. Como recordamos, la reforma tributaria como tal buscaba básicamente recursos para una nivelación social. Esos recursos no se tomaron principalmente de las personas jurídicas, de algunas empresas del sector extractivo sí, las petroleras, las de carbón, y también tuvo mucha influencia o va a incrementar la tributación en las personas naturales de unos ingresos medios altos. En las personas jurídicas, la reforma tributaria no tuvo una repercusión muy grande. Sin embargo, es bueno tener en cuenta cuáles son los aspectos que sí tocó. Pero de todas maneras, ya veníamos de antes con una tasa de tributación muy alta para las personas jurídicas y que se esperaba que con la reforma tributaria se pudiera dar un impulso a la producción, a la productividad, bajando hasta cierto punto las tasas. Y eso no sucedió. Lo que vamos a ver es el régimen simple de tributación simple, porque se plantea como una alternativa para las empresas dar una tributación mejor. Sin más preámbulos, veamos el temario, cuáles son los puntos que vamos a tocar. Primero, las tarifas. Segundo, qué pasó con la ganancia ocasional para las sociedades. La retención en la fuente de dividendos para las sociedades. ¿Qué pasó con el ICA? Que se aplicaba como descuento. El quinto punto, vamos a hablar del régimen simple de tributación simple, que se plantea como una alternativa de menor impuesto para las empresas pequeñas y medianas. Y al final vamos a ver tres temas. Uno, cuáles son los mecanismos que se plantea la reforma contra la evasión y la elusión. En esta ocasión se habla de elusión y hay unos mecanismos en contra de la elusión. Y al final, dos beneficios, uno que es en la actualización de las obligaciones fiscales que ya está en curso. Algunos ya
ya pasaron los plazos, pero otros todavía tenemos posibilidad. Y por último, el beneficio de auditoría, que este no es propiamente de esta reforma tributaria, es del anterior. Sin embargo, es muy importante. Esta reforma tributaria lo dejó quieto. Entonces, queda vigente para el año 2022 y 2023, quedó vigente el beneficio de auditoría y es muy importante que lo tengan en cuenta en la planeación tributaria de este año. Entonces, vamos con el primer punto, las tarifas. ¿Qué pasó con las tarifas de las sociedades? En principio quedó igual, 35% para sociedades, no bajaron las tarifas, no hubo diferencia de tarifaria que planteaban algunos, que las empresas pequeñas tengan una tarifa, las empresas medianas otra y las grandes podían permanecer con el 35%, y no se quiso plantear esa diferencia porque se decía que lo que iba a pasar era una escisión de montones de empresas o creación de montones de empresas pequeñitas para aprovecharse de una tarifa más pequeña. Así el conglomerado y el conjunto de esas empresas constituye una empresa grande. Entonces, por eso fue que, como lo vamos a ver ahora, se dio un impulso al régimen simple de tributación simple. A pesar de que la tarifa quedó en 35%, sin embargo, para las instituciones financieras sí se incrementó la tarifa en 5 puntos adicionales, pero no para siempre, solamente a partir del año 2023 y hasta el 2027, la tarifa de tributación va a ser del 40% para las instituciones financieras. Sin embargo, no es para todas. Se dijo, si hay instituciones financieras que están empezando, son pequeñas, cuya renta en el año es menor a 120.000 VTs, 120.000 VTs es que los ingresos no superen los 5.000.089. Esas empresas que están por debajo de esos 5.089 no van a tener esos 5 puntos adicionales. Para los demás, la tarifa queda en el 40% y aparte de eso se creó un anticipo de estos 5 puntos adicionales para que en el año 2022, que ya declararon, se hubiera esos recursos, se contara con esos recursos. Eso frente a las tarifas. ¿Qué pasó con la ganancia ocasional de las sociedades? Como nosotros sabemos, en las sociedades, en principio, no tienen la ganancia ocasional sí, ahorita la ganancia ocasional en principio se planteaba que iba a subir al 30%, o sea, del 10 iba a pasar al 30 porque iba a tomar recursos de capital. Posteriormente, con muchas discusiones, la ganancia ocasional quedó en el 15 para todo el mundo, o sea que para las sociedades nacionales, también para las sociedades extranjeras, la ganancia ocasional es del 15%. Es la tarifa única para personas naturales y jurídicas, incluyendo a los no residentes del país. Este es el punto que casi me adelanto. Es la retención en la fuente sobre dividendos de sociedades. La retención en las sociedades como tal no tributan sobre dividendos. Tributa es los accionistas personas naturales. Sin embargo, se está conectando. ¿Cómo? Me imagino que ya entra. Esté muy bien. Sigue. ¿Hay alguna consulta? No. Bueno, sigamos entonces.
si bien las sociedades no tienen tarifa sobre los dividendos, y lo tiene es los accionistas finales, personas naturales, a las sociedades sí se les hace retención. La retención que venía haciéndose a las sociedades era del 7.5 trasladable a los accionistas personas naturales. Con la reforma quedó en el 10. Entonces, ese fue el único cambio. Lo mismo pasa con los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras. Cuando tendrán una tarifa, pero estas sí pagan, tienen una, cuando son sociedades extranjeras, tienen una tarifa del 20% cuando vengan de utilidades no gravadas. Estos son los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, se asimilan a sociedades extranjeras. Este otro punto que la reforma tributaria toca y que tiene que ver con las empresas, se refiere a los impuestos pagados. Lo que primero hizo es quitar la posibilidad de deducir el impuesto de industria y comercio como descuento, tomarlo como descuento tributario. ¿Qué quiere decir como descuento tributario? Que el pago del impuesto de industria y comercio me servía para pagar impuesto de renta. Quita esa posibilidad de tomar ese 50% del impuesto de industria y comercio, que las sociedades ya lo venían utilizando muy bien y en muchos casos cubría el 100% del impuesto o gran parte del impuesto. Más aún, para el año pasado, ese impuesto iba a subir al 100%. Eso para este año. Eso quedó suspendido y el impuesto de industria y comercio podrá ser deducible, pero no puede ser descontable. Otro punto que tocó en este mismo artículo 19 de la reforma tributaria se relaciona con los pagos a accionistas y familiares. Este va a ser un punto que en toda la reforma tributaria lo va a tocar. En mecanismos en contra de la elusión y la evasión también lo va a tocar. Que en principio lo que está diciendo es que no son deducibles, no se podrán deducir los pagos a afiliación a clubes sociales. O sea que estos, en principio lo toma como si fuera bienestar de los accionistas y no es una necesidad de la empresa. Y los gastos laborales de personal de apoyo a vivienda y otras actividades a la actividad productora de renta también no son deducibles, como por ejemplo apoyo a la vivienda de algunos ejecutivos o trabajadores especiales, o pagos a terceros para beneficiar a determinados empleados. Esos no son deducibles. Igualmente, los gastos personales de los socios, accionistas y sus familiares. ¿Qué es lo que plantea la reforma tributaria en este punto? Es que las empresas, para disminuir su tributación, favorecen a los empleados de alto nivel y a los socios y sus familiares con prebendas que se asimilarían a un mayor impuesto, a un mayor salario y por consiguiente a un mayor impuesto de cada una de las personas naturales. Y este punto quinto tal vez es de los más importantes en la reforma tributaria. ¿Qué es lo que hace la reforma tributaria? Este régimen simple de tributación simple ya existe. Lo que hizo fue bajar las tarifas un poco. Y tuvo una gran discusión, que es esta primera diapositiva que está aquí, en el Senado
y en la Cámara de que si era factible o no era factible incluir dentro del régimen simple de tributación simple a la prestación de servicios profesionales y las profesiones liberales. Inicialmente lo quitaron, posteriormente en el Senado lo vuelven a incluir, pero lo limitan. ¿Por qué lo quitaron? Porque básicamente la disminución que se plantea en esta reforma tributaria es como una alternativa para las empresas más pequeñas, las pequeñas y las medianas, para una tributación menor que en las empresas pequeñas y medianas. Entonces, el régimen simple de tributación simple es para empresas. Ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. Es para empresas, ya sean de personas naturales o de personas jurídicas. Aquí nos vamos a enfocar más en las personas jurídicas, pero en relación con este punto polémico de los servicios profesionales, de que si se incluían como empresa o no, porque los servicios profesionales, puede haber dos tipos de servicios profesionales. Uno, que vendo mi fuerza de trabajo, o sea que hago un contrato de prestación de servicios o un contrato laboral. Estoy dando mi fuerza de trabajo para un tercero. Ahí no hay empresa. Pero en otros casos, soy contador, soy abogado, soy cualquier tipo de profesión, no soy ningún profesional, pero tengo una empresa de prestación de servicios personales a empresas. Tengo una oficina, tengo empleados o un empleado, tengo todas las características de una empresa y pues básicamente no tengo un solo cliente o patrono, ni estoy supeditado a él. Pues estoy supeditado en relación con la venta de mis servicios, que cuando vendo un servicio, pues tengo que prestar el mejor servicio, el mejor precio y tengo que tener satisfecho a mis clientes. Pero soy una empresa de servicios profesionales y no soy una persona que vende su fuerza de trabajo para un tercero y tengo un contrato de prestación de servicios. Ahí está la gran diferencia y creo que eso es uno de los puntos más polémicos de la reforma tributaria. ¿Y qué plantea esta reforma tributaria? Posteriormente, en conciliación de Cámara y Senado, plantean, bueno, sí, dejemos que esta prestación de servicios profesionales o de consultoría o científicos en los que predomina el factor intelectual puedan optar por este régimen, pero no como la generalidad de las empresas. La generalidad de las empresas pueden optar cuando los ingresos obtenidos en el año anterior sean inferiores a 100.000 VTs, o sea, más o menos 4.200 millones. Para el caso de las profesiones liberales o de las consultorías, se disminuyó ese tope y ya no son 100.000, son 12.000 VTs. O sea que el año anterior no pudo haber tenido más de 456 millones de ingresos. O sea, sí tengo una empresa de consultoría, pero pequeña, pues en el sentido de que es una oficina y como tal funciona como empresa. No vendo mi fuerza de trabajo a una sola persona, tengo un contrato de prestación de servicios y puedo acceder a este régimen simple de tributación simple.
Las personas que para poder pertenecer al régimen simple de tributación simple, debían cambiar el RUT. Y el plazo era hasta febrero de este año. Y podrán salirse o incluirse hasta el año que viene. Ya en este momento no se pueden incluir. Entonces, cambiando ese RUT, ya que automáticamente quedan en el régimen simple de tributación simple. Lo que pasa es que la DIAN puede después sacarlos y decirle, no, usted no cumple con las condiciones. Y si pasara un año y presentara la declaración simplificada del régimen simple y le dicen que no tenía las condiciones, pues le va a tocar presentar la declaración normal, así sea en forma extemporánea. De todas formas, estas personas del régimen simple de tributación deben tener factura electrónica o documento equivalente, pero la ley fue un poco más benévola con los pequeñitos, ahora lo vamos a ver, los que antes se podrían denominar régimen simplificado, o los que no estaban en IVA, pero que ahora se denominan no responsables, tienen un tratamiento especial. ¿Cuál fue el beneficio real de este régimen simple de tributación? Es la baja en la tarifa. El régimen simple de tributación simple paga una tarifa de impuestos sobre los ingresos. Y eso es sobre el impuesto de renta y el impuesto de industria y comercio o el impuesto al consumo. Y en impuesto de industria y comercio se incluye avisos y tableros. Esos son los impuestos que están incluidos en el pago de esta tarifa. ¿Qué hizo la reforma? Dijo, mire, la tarifa dice para pequeñas y medianas empresas. Miren bien cómo dice este artículo 908 del Estatuto Tributario y la reforma tributaria en su artículo 44 que modificó el parágrafo de ese artículo 908. Se disminuye la tarifa para pequeñas y medianas empresas. No dice se disminuye la tarifa para personas pequeñas y medianas. Son empresas. Eso es uno de los aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta y que mucha gente, yo no sé con qué ánimo, pero han tergiversado eso y casi que lo plantean como una alternativa para las personas naturales. La tarifa pasa en las tiendas y minimercados y peluquerías, pasó del 11.6 sobre los ingresos que estaba antes al 5.6, o sea, casi la mitad. En todas las actividades comerciales, compra y venta, pasa del 5.4% de los ingresos al 4.5%. Y en las actividades de servicios profesionales que querían quitarlas, estaba en el 14.5, ya el 14.5 era alto, porque de todas formas decir, bueno, a mí me hacen retención del 10 y yo pago el ICA 5, 11, pero realmente no era atractivo para los profesionales el régimen simple de tributación simple. Ahora creo que sí, a los profesionales o a las empresas que les va bien o que tienen muy buenos ingresos. Pasa del 14.5 al 8.33. Puede haber bufet de abogados o de médicos o de contadores que les fue muy bien en el año. Entonces, realmente
esto es una alternativa, porque en lugar de tomar si son personas naturales, por ejemplo, en lugar de tomar la tabla, que podría llegar 25-30%, bueno, eso es de la utilidad, pero es que en muchos casos los costos y gastos son muy bajitos. Entonces, se toma el 8.3% y le es muy beneficioso tomar esta alternativa. Otra, también a los expendios de comidas y de transporte bajó del 7% al 4.5%. Y hay una nueva actividad que no estaba contemplada con una tarifa diferencial, que es no es una, son tres. La actividad de educación, educación es todos los que maestros o que den charlas, la atención a la salud humana, médicos o cualquier profesión o labor relacionada con la salud humana o con la asistencia social, le coloca una tarifa del 5.9. No la deja como con las tarifas generales como si fueran profesionales. En este punto, quiero hacer énfasis en qué fue lo que hizo la ley. La ley lo que hace es crear una tarifa, no crea una nueva persona o un nuevo grupo de personas que tributen en forma diferente. Aquí básicamente lo que hace es crea una tarifa para pequeñas y medianas empresas que se dediquen a la educación, a la atención a la salud humana o la asistencia social. No es que no se creó decir, no, aquí a las personas se creó una actividad nueva para las personas naturales. ¿A dónde? Yo no lo veo. Lo que se hizo en este momento fue modificar un artículo que existía, el régimen simple de tributación simple, sobre la tarifa de las pequeñas y medianas empresas, creando una nueva tarifa. No más, no crea una nueva condición de personas naturales o empresas. Aquí sí son empresas, distingue las empresas, ya sean pequeñas o medianas, dedicadas a la educación, a la salud humana o a la asistencia social, y dice, ustedes tienen una tarifa del 5.9. Esto, de todas formas, ya ha sido aclarado en varios conceptos por la DIAN, pero se prestó a muchas discusiones e interpretaciones. Igualmente, creó una nueva actividad, no la creó la actividad, lo que creó fue una tarifa especial para 3 actividades relacionadas todos con desechos de chatarra, saneamiento ambiental, saneamiento y desechos no peligrosos, colocándole una tarifa muy bajita porque en la venta de estos materiales se gana muy poco, es del 1.62%, pero colocándole una limitación. Sí, usted puede pertenecer al régimen simple de tributación simple con una tarifa del 1.62 estas empresas, pero si la utilidad neta es superior al 3% de los ingresos, no puede pertenecer a este régimen y tendrá que tributar por el régimen ordinario normal. ¿Qué no se modificó? Aquí, en estas diapositivas que vienen, vamos a mirar qué no se modificó del régimen simple de tributación simple y por qué también es tan atractivo.
porque yo creo que muchos de nosotros no habíamos pensado en el régimen simple de tributación simple, porque sencillamente las tarifas eran muy altas y no lo veíamos como una posibilidad. Además, ponía a todo el mundo, así sean muy pequeñitos, a ser responsables del IVA. Entonces, ese tipo de cosas hacía que el régimen simple de tributación simple no fuera tan atractivo. Aquí con la reforma tributaria no se modificó el tope de los 100.000 VTs, excepto para las profesiones liberales y para los servicios profesionales. Y tiene una cosa que es muy buena, que ya pues que no la modificó, solo que es bueno decirlo, mantiene la posibilidad de descontar del impuesto, impuesto que uno va a pagar por este régimen, los aportes a pensiones, aún de la persona que está en ese régimen. Entonces, eso ya es algo bueno. Yo puedo, en los aportes a mis pensiones, yo con eso pago parte del impuesto. Y otra cosa que también existe, no es nuevo, no es solo de este régimen tampoco, es que no se realiza aportes a salud para los empleados inferiores a 10 salarios mínimos. Pero sí debe realizar aportes a la caja, pero no al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al SENA. Esos aspectos también son muy buenos para efectos de tener en cuenta en estas empresas cuando son del régimen simple de tributación simple. Y este punto que vamos a ver aquí es crucial, es muy importante, porque eso hace que muchos negocios pequeños se puedan incluir en el régimen simple. ¿Qué es lo que dice este artículo 74 de la ley 2277? Dice que no serán responsables del IVA los contribuyentes del impuesto unificado de este régimen simple cuando únicamente desarrollen una o más actividades establecidas en este numeral, o sea, las que ya vimos, tiendas, supermercados, peluquerías, etcétera, que tampoco, y no serán responsables del IVA o no van a ser responsables del IVA cuando esas personas naturales, cuando los ingresos sean inferiores a 3.500 VTs, ingresos del año anterior sean inferiores a 3.500, o sea, 133 millones de pesos. Este es el tope para lo que nosotros antes llamábamos régimen simplificado y ahora lo llamamos no responsables del IVA. O sea que los no responsables del IVA van a seguir siendo no responsables del IVA aún estando en el régimen simple de tributación simple. Esto hace que ya sea más asequible, porque antes un supermercado pequeño, un negocio pequeño, decía, no, yo no me meto a esto porque me vuelvo responsable del IVA de una y ya tengo que tener contabilidad y tengo que tener facturación, todo lo que requiere el régimen tributario para poder atender a un responsable del IVA. Aquí lo mantiene como no responsables del IVA y esto es una gran cosa que hizo la reforma tributaria. Y estas personas que están dentro de esta condición, o sea que el año anterior no superan los 3.500. No, este es que en el año no superen 3.500 VTs, 133. Deberán presentar una sola declaración anual y no van a tener que efectuar los pagos bimestrales que son normales en el régimen simple, que hacen
anticipos. Esto no lo van a hacer, solo hay un pago anual. De todas formas, los contribuyentes estos contribuyentes podrán tomar como descuento el GMF, de acuerdo, que hayan efectivamente, que lo hayan pagado durante el respectivo año, siempre y cuando esté certificado. Y también le pone un tope y no exceda del 0.04% de los ingresos netos del contribuyente. Esto también ayuda para que la persona que dice yo, de todas formas, si me normalizo, pago el 4 por mil, pero también lo puede descontar de este régimen, del impuesto del régimen simple. Esto es algo también positivo. ¿Qué aspectos se mantienen de la tributación anterior? Como ya lo habíamos dicho, el hecho de que esta tributación incluye básicamente dos impuestos, o tres, pero pues que uno es excluyente del otro. Renta, industria y comercio, que incluye avisos y tableros y tasa bomberil, y el impuesto al consumo, o el impuesto al consumo. Ahora, también venía desde antes que sí deben realizar aportes a salud y a pensión, pero los aportes están exonerados de efectuar aportes a salud si yo tengo empleados que devengan menos de 10 salarios mínimos. Esto existe para este régimen y para todos los otros regímenes. Y los aportes de pensiones, incluido ese sí el mío, el de la persona natural, pueden ser descontados, o sea que es parte del pago del impuesto nacional y los anticipos realizados. Esto no es nuevo, esto ya venía, pero no se modificó. Y no es nuevo y no se modificó esta parte de la cual quiero hacer referencia básicamente a dos o tres numerales. ¿Quiénes pueden pertenecer a este régimen? Esto no se modificó, está en el artículo 905 del Estatuto Tributario. Lo primero que dice es personas naturales que desarrollen empresa o persona jurídica en la que sus socios participen, personas naturales. En este punto es muy importante porque deja claramente establecido que es para empresas, no es para personas naturales. En el caso de sociedades no hay problema porque de hecho la sociedad ya por sí misma es una empresa, pero se confundió o se trató de confundir que una persona natural podría ser empresa por el simple hecho de ser, y no. Pero básicamente que el año anterior hubieran obtenido ingresos ordinarios y extraordinarios no mayores de 100.000 VTs, eso ya lo hablamos. Y en el caso de las personas que presten servicios de consultoría, esto sí es de esta reforma, solamente aplica para los de 12.000 VTs, o sea, 556 millones de pesos. Y para efectos de estar en este régimen, deben inscribirse en el RUT y deben contar con todos los mecanismos electrónicos de cumplimiento, factura electrónica, firma electrónica, documentos equivalentes electrónicos. El otro punto que se mantiene, que ya existía, pero que
quería resaltar es quiénes no pueden pertenecer a este régimen. Y en el numeral tercero habla de las personas naturales residentes en el país que en el ejercicio de sus actividades configuren los elementos propios de un contrato de realidad laboral. Aquí también hubo muchas discusiones en este punto y el siguiente. No pueden pertenecer las sociedades cuyos socios o administradores tengan en sustancia una relación laboral con el contratante por tratarse de servicios personales. Pero, ¿qué es lo importante en este punto? Es que no puede existir elementos que configuren un contrato de realidad laboral. No es que exista un contrato laboral, no es que exista un contrato de prestación de servicios. Son los elementos que configuran el contrato de realidad laboral. En esto, la DIAN ya hasta a partir de la reforma a la fecha ya se ha pronunciado en múltiples ocasiones y habla de la prestación del servicio personal, la fuerza de trabajo, la remuneración y la dependencia. ¿Okay? Y habla de cómo es una empresa o cómo se debe desarrollar una empresa y indicando que en las empresas pues deben tener un establecimiento, deben tener funcionamiento como empresa. Estos puntos ya no son tan importantes, simplemente están en la legislación actual de quienes no pueden pertenecer a este régimen. Yo creo que con esto damos por terminado esta parte del régimen simple de tributación simple. Es una buena alternativa de planeación tributaria. Estamos en la mitad de este año. Ya para este año no podemos hacerlo, pero sí podemos proyectar para el año que viene a las empresas o a las personas que desarrollen una empresa, las sociedades o personas que desarrollen una empresa para el año que viene y inscribirlo al iniciar el año en el régimen simple de tributación simple. En este punto 6 vamos a hablar de las normas y mecanismos para evitar la evasión y la elusión fiscal. Aquí esta reforma tributaria ya incorporó como cosa de combatir no solamente la evasión, sino también la elusión. Anteriormente la elusión se tomaba como algo legal. ¿Por qué? Porque era la interpretación de las normas tributarias a mi favor. Aquí ya va a haber normas que van a evitar esa elusión. Hay ya lo vimos que como no deducible, pero que lo reafirma aquí con los pagos en especie. En el artículo 59 de esta reforma adiciona un numeral, el 29.1 al Estatuto Tributario. ¿Y qué dice este numeral? No es nuevo. No es numeral, es un nuevo artículo del Estatuto Tributario que dice que para el impuesto de renta constituye pago en especie. O sea que es un pago en especie y deberá reportarse como ingreso a favor del beneficiario los pagos a terceras personas por prestación de servicios o adquisición de bienes destinados al contribuyente, su cónyuge, su persona vinculada con el parentesco dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o único civil. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Aquí, cuando yo pago
hago pagos a terceros para beneficiar, ya sea mis empleados, sea un familiar, sea un socio, eso es un pago en especie. Eso no es simplemente un pago a tercero. Antes se decía, sí, yo le pagué al accionista, le pagué el club social, le pagué el arrendamiento, le pagué un viaje y simplemente gastos no deducibles y estuvo. Como que con eso quedábamos a paz y salvo. Con esta norma, no. Lo que está diciendo esta norma debe reportarse como un pago en especie cuando se haga esos pagos a prestación de servicios o adquisición de bienes. Dice que de todas formas se exceptúa de esta disposición cuando se efectúen pagos por el empleador a terceras personas, pero que esos estén cobijados por un pacto colectivo o un convenio colectivo de trabajo. O sea que si hay beneficios adquiridos por un pacto colectivo, en ese sentido no hay problema y se relaciona al tercero y no tiene ningún problema. Este punto es muy importante a tenerlo en cuenta a partir de este año. Aquí es una estimación que se hace sobre los costos y gastos deducibles. ¿Qué es lo que se dice? Que para efectos del artículo 336 del Estatuto Tributario. ¿Qué es ese artículo 336 del Estatuto Tributario? Habla de las rentas no laborales y de capital, las dos. Entonces, para efecto de esas dos rentas, no laborales y de capital, en principio, lo que está diciendo que los costos y gastos deducibles se estiman en un 60%. O sea que no hay más. Ahí hay una discusión. Cuando dice se estiman en un 60% y si no llego al 60 pongo el 60, pues seguramente la DIAN me va a decir que no. Pero así está redactada la norma. Entonces podrán algunos decir yo pongo el 60%. Y dice que cuando el contribuyente exceda ese 60%, deberá informarlo expresamente y que para eso la DIAN va a tomar una casilla en el formulario del impuesto a la renta. Entonces, eso seguramente el que llene esa casilla lo van a investigar, le van a solicitar mayor información. Otro punto que ya venía desarrollándose y que solamente lo que aquí se hace es reafirmarlo y darle una mayor validez jurídica es el intercambio de información que se está haciendo, que se ha venido haciendo entre los ministerios, los departamentos, los municipios, el DANE, la DIAN, la UGGP y todas las administraciones distritales de intercambiar información. Eso sí, es importante. ¿Por qué? Porque nosotros, de todas formas, cuando hagamos la declaración de renta de las sociedades y de las personas, debemos hacer una conciliación con lo que hemos declarado en las otras declaraciones, sean declaraciones municipales o como el ICA o como la UGGP. Si requieren información de ingresos, pues tengamos claro a qué se deben las diferencias entre la declaración de renta y las otras. También se habla de los activos del exterior, eso ya existía. La declaración de los activos del exterior viene desde hace mucho rato, solamente se hace una particularización de los requisitos, pero no es nada nuevo. Este sí es un punto nuevo, la facturación del impuesto.
Es una nueva potestad para la DIAN. Y básicamente la va a utilizar cuando la persona no declara. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la DIAN? Puede estimar, basado en información de terceros, en información de bancos, etcétera, estima los ingresos y le hace una liquidación provisional, una liquidación del impuesto, del impuesto y le dice, este es su impuesto y lo factura. Lo que gana la DIAN con eso es que esa factura ya es un documento que da mérito ejecutivo, o sea que con eso la DIAN puede embargar, puede actuar en los juzgados. Entonces, ahora, el contribuyente al que le llegue la factura, básicamente yo creo que lo van a hacer con los omisos, si puede aceptarla o no aceptarla en los 2 meses siguientes. Y si no la acepta, está obligado a manifestarlo y presentar la declaración correspondiente, es decir, no, mis ingresos fueron estos y pum, y mire, aquí está mi declaración. Esta es una nueva facultad de la DIAN que yo creo que es un preámbulo para lo que en el futuro pueda ser las declaraciones que haga la DIAN de la mayoría de las personas. Otro punto es que le da facultades al presidente, tuvo mucha discusión, por 6 meses, para reestructurar la DIAN, para poder darle unas mayores posibilidades para hacer una auditoría tributaria. Y habla del régimen tributario especial diciendo que anualmente deberán actualizar su información en los primeros 6 meses del año. Esto ya, de todas formas, estos requisitos ya existían, pero aquí se reafirman y pues me imagino que serán vigilados con mayor importancia. También es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando hay venta de inmuebles. Se elimina una excepción que existía del impuesto de timbre. Nosotros teníamos en la cabeza que el impuesto de timbre se había acabado y no se había acabado. O había impuesto cero o había situaciones exentas, pero casi que el impuesto de timbre no tenía una mayor importancia, excepto cuando pagábamos impuesto de timbre en pasaportes y en cuestiones internacionales. Aquí se quita la exención que existía del impuesto de timbre a las naves, a la venta de las naves. O sea que se va a tener que pagar y se limita la exención en la enajenación de inmuebles. Entonces, ahora dice, sí, van a estar exentos del impuesto de timbre, pero la enajenación de inmuebles inferior a 20.000 VTs, o sea, inmuebles inferiores a 848 millones de pesos para este año. Y además dice, la enajenación de inmuebles cuyo valor sea igual o superior a 20.000, la tarifa será del 1.5%. Pero si pasa de 5.000, la tarifa será de 3%. Entonces, esto para algunas enajenaciones va a ser un impuesto que hay que tener en cuenta. Dos aspectos que son complicados para la cuestión de la defraudación en impuestos. Básicamente se refiere a los efectos penales de las defraudaciones en la evasión tributaria. Aquí es importante tener en cuenta que sí, ya se va a incluir
una pena de prisión de 48 a 108 meses. ¿Y cuándo? Cuando se omitan activos o cuando se declaren pasivos inexistentes, cuando se omitan ingresos o se declaren gastos o costos inexistentes. En esos casos, siempre y cuando superen ciertos montos, en principio esos montos son de 1.160 millones de pesos, o si ya para la pena inferior, pero después va incrementándose en una tercera parte y un 50% si el monto es más alto. Ahí lo importante es tener en cuenta que la parte tributaria ya entró a ser un delito penal cuando cumple unos topes. Y le puso una limitante. Ya venía esta parte, de todas formas, los efectos penales ya venían desde antes, solo que ahora se redujeron los topes. Pero antes, si se pagaba, se quitaba la acción penal. Aquí, ¿qué fue el cambio de la norma? Es que la acción penal se extingue, pero solo por 2 ocasiones. Ya la tercera no se extingue con el pago del impuesto y los intereses, y la persona va a tener que perdón un momentico, y la persona va a tener que pagar la pena privativa de su libertad. Esto ya es un poco más complejo y muchas personas no querrán meterse dentro de estos problemas que tiene efectos penales en la defraudación y en la evasión fiscal. Bueno, veamos en los puntos que vienen la actualización de las obligaciones tributarias y algunas rebajas que la ley les impuso a estas obligaciones. En algunas de ellas ya pasaron, pero pocas. Otras todavía estamos a las puertas de tomarlas. Entonces, veamos a ver si en alguna de esas, en las empresas que estamos, es posible aplicar alguna de estas. Las declaraciones de retención en la fuente sin pago. Aquí hay 2 aspectos en esta norma, este artículo 78 de la reforma tributaria. Uno es permanente y el otro transitorio. El permanente, ¿qué dice? Ese sí va a seguir y no hay problema, se va a aplicar siempre. Cuando en una declaración de retención en la fuente se realice sin pago, pero ese pago, no sea mayor de 10 VTs, o sea que es muy poquito, 424,000 pesos. La declaración sí puede producir efectos legales siempre y cuando el valor dejado de pagar, esos 424,000 o menos, se cancelen dentro del año siguiente a partir de la fecha de vencimiento de la declaración. O sea que le da un año para poder darse cuenta o poder pagar solucionar ese problema. Y las que vienen, las del pasado, las declaraciones que vienen del pasado, dice este es el transitorio, que superen el monto indicado, que no superen el monto y sean hechas y sean con fecha anteriores a la promulgación de la ley, pueden quitar la ineficiencia cancelando el valor adeudado con intereses a más tardar el 30 de junio.
sea que en este todavía estamos a tiempo. Si hay alguna declaración ineficaz de retención en la fuente porque se presentó sin pago, pero que sea de un monto menor a 424.000 pesos. No, a 10 VTs, porque es de la VT del año. Entonces puede aplicarse esta norma y se puede subsanar esa omisión sin necesidad de volver a tener que declarar y pagar todas las sanciones e intereses. Don Roberto, perdón, una pregunta. Sí, ¿Solo aplica a las retenciones por renta o también aplica a las de ICA, retenciones por ICA? pues en principio la norma no habla de ICA, pero de todas formas existe una potestad general que la ley le da a los municipios. Entonces, por aplicarla directamente no veo la posibilidad porque no lo dice. Pero si el municipio la toma, yo pues o lo permite, no creo que existe esa posibilidad. Ok, Porque aquí dice declaraciones de retención en la fuente. En principio, pues pareciera que se relaciona es a las declaraciones a nivel nacional, porque estamos hablando de impuestos nacionales. ok, don Roberto, muchas gracias. Bueno. Esta ya, pues solamente la digo por conocimiento general porque ya venció. Declaración de IVA sin efecto legal. Esta venció porque solamente le daba 4 meses a la fecha de entrada en vigencia de la ley, que ya enero, febrero, marzo y abril ya pasaron, que es lo que permitía que se presenten las declaraciones de IVA que a 30 de noviembre del año pasado se consideraban sin efecto legal. Entonces, si se presentaban en esos 4 meses, podían tomarse y no había ningún problema. De reducción de sanciones e intereses todavía estamos a tiempo de aplicarlo y es ¿para quiénes? Para los contribuyentes que no hayan presentado declaraciones tributarias y que las presenten antes del 31 de mayo, o sea, los omisos, con pago o facilidades de... Bueno, si hay pago o facilidades de pago, que se hagan antes del 30 de junio. Entonces, pero en principio es que se presenten las declaraciones al 31 de mayo del 2023. ¿Y qué reducción tiene? La sanción de extemporaneidad se reduce en un 60%, o sea que se calcula la sanción y se aplica solo el 60%. Y lo mismo la tasa de interés. Aquí se toma la tasa de interés y se la reduce en un 60%. Esto todavía es beneficioso y valdría la pena tomarlo si no se ha tomado todavía. Otra reducción de intereses en los pagos, pero esta es básicamente obligaciones tributarias. Bueno, tributarias cubre todos los tributos y aduaneras que se paguen totalmente hasta el 30 de junio. Y también puede hacerse con facilidades de pago. La tasa de interés de mora será el 50% de la tasa establecida en el artículo 635. O sea que estamos en la posibilidad de tomar el 50% de la tasa de interés, que en algunos casos es un ahorro significativo
en la parte de los pagos de las obligaciones tributarias. Esto se podía hacer con una facilidades de acuerdo de pago, pero eso sí ya pasó porque ese acuerdo de pago debía suscribirse antes del 15 de mayo. Igualmente, se reduce la sanción de las sanciones con la UGGP. Esto también para algunas empresas es bastante complicado. La UGGP sanciona y las sanciones son muy onerosas. ¿Qué dice la norma? Que a quienes se les haya notificado requerimiento especial, requerimiento para declarar, pliego de cargos, liquidación oficial, sanción de resolución o fallo de recurso, las sanciones con la UGGP que se paguen hasta junio, o sea que todavía tenemos, se reducirán, pero solo en un 20%, pero de todas formas, en algunos casos es bueno tomar esa posibilidad. Este ya venció, la reducción de sanciones por no envío de información exógena o la información del artículo 651 que decía que se podía presentar una sanción reducida al 5%. Eso ya no podemos tomar esa. Y las facilidades de pago, estas se operan de manera general. Esta sí es una facilidad que la ley le da a la DIAN, que existía de todas formas, pero la DIAN como que veía que había contradicción en la norma. Aquí ya lo dice que la DIAN puede hacer acuerdos de pago de hasta 5 años, tanto de los impuestos, sanciones e intereses, y podrá aceptar garantías personales cuando esa sanción sea menor a 3.000 OBTs, 127 millones de pesos, y también podrá hacer acuerdos de pago sin garantía cuando el plazo sea inferior a 1 año. Bueno, el último punto es el beneficio de auditoría. ¿Por qué es importante y por qué incluimos este punto? Porque en los años 2022, pues ya las sociedades ya lo presentaron. Las personas naturales todavía pueden tomarlo porque los vencimientos, bueno, hay algunas que ya empezaron a vencerse, las que tenían que... No se han vencido, pero ya debían tener su declaración por la información exógena que debían presentar. Pero en general, el beneficio de auditoría es una herramienta importante en la planeación tributaria que nosotros podamos hacer de las sociedades o de las personas naturales. En este caso de las sociedades, tenemos básicamente la planeación del año que viene. ¿Qué es lo que nos dice este beneficio de auditoría? Este no es con la reforma tributaria del año pasado. Este viene de la ley 2115 del año 2021, no del 2022. Y lo que hizo fue adicionar un artículo al estatuto tributario y la reforma tributaria pasada no lo tocó, entonces quedó vigente. ¿Y qué dice este artículo? Que los contribuyentes que incrementen el impuesto neto de renta, es importante fijarse en esa casilla, impuesto neto de renta. El impuesto neto de renta no incluye, por ejemplo, sí incluye el impuesto de dividendos, pero no incluye ganancia ocasional. Es el impuesto neto de renta, la casilla del impuesto neto de renta, que se incrementa en un 35%
queda en firme, el término de firmeza es 6 meses. Y si se incrementa solo en un 25% el impuesto del año anterior, queda en firme en 12 meses. Es importante, ¿por qué? Porque es que casi que con esto estamos comprando un seguro. Porque es muy difícil, a menos que haya unos valores excesivos o que resalten a la vista de cualquier inspección mínima, pues es muy difícil que en 6 meses la DIAN le haga una revisión. Y más si la presenta ahora, por ejemplo, que ya en el mismo año le queda en firme. Porque el término de firmeza no es a partir de la fecha que tiene para declarar, es a partir de la fecha que efectúa la declaración. ¿Cuáles son los requisitos para acogerse a este beneficio de auditoría? Que el impuesto neto del impuesto de renta se incremente en el porcentaje que indica la ley, 35%, 25% para quedar en 6 meses o en 12. Que la declaración se presente debidamente dentro de los plazos fijados. O sea que se presente bien, correctamente, firmada en los plazos y que el impuesto determinado se pague dentro del plazo fijado. Esos son los más importantes. O sea que se presente una declaración bien hecha, con el impuesto, con la firma, con el pago del impuesto, pero hay un punto, es que no se notifique emplazamiento para corregir, requerimiento especial, emplazamiento especial o liquidación provisional dentro de ese periodo, dentro de los 6 o 12 meses. Es por eso, la DIAN tiene 6 o 12 meses para analizar y para corregir. El hecho de que ya presente o notifique ese emplazamiento, ya se quita el beneficio de auditoría. Ahora, el último punto, y por el cual muchos han perdido el beneficio de auditoría, es que las retenciones en la fuente sean reales. Lo primero que la DIAN mira cuando le va a hacer una inspección tributaria a una persona que tiene beneficio de auditoría es si las retenciones en la fuente están correctas o no. Porque si no están correctas, se pierde el beneficio de auditoría. Ahora, por último, y ya para terminar, ¿qué hace que no se pueda acceder a este beneficio de auditoría? El beneficio de auditoría, en principio, procede solo para las declaraciones de renta. Eso es la norma, lo dice así. No cobija de en paso a la declaración de IVA, de retención en la fuente o de impuestos municipales, etc. Y lo otro, que muchas veces no se tiene en cuenta, o por eso se pierde, no aplica para las declaraciones cuyo impuesto neto de renta, siempre hay que mirar esa casilla, impuesto neto de renta, de la declaración del año anterior. Aquella, la norma dice la declaración del año gravable al cual debe cumplirse el requisito de incremento, o sea, del año anterior, sea inferior a 71 VTs. Para este año, 71 VTs a 38004, la declaración no puede ser inferior, el impuesto neto de renta no podría ser inferior en 2.698.000 pesos y el incremento debería darse a partir de este valor. Con esto ya damos por terminada la charla y
podemos desarrollar algunas preguntas o inquietudes que se presenten. Bueno, por el momento no tenemos preguntas. Ahí en el chat les dejamos un link para que nos puedan colaborar con una pequeña encuesta. Y pues digamos que ya veo que sí, en efecto, no tenemos preguntas. Entonces, nada, pues muchas gracias a nuestro expositor por la presentación y la intervención, a las personas que participaron en este encuentro. Esperamos también verlos en la próxima sesión que vamos a tener en el mes de julio. Y ya, pues digamos que eso sería todo. A todos muchas gracias, al doctor Roberto también, y nos veremos en la próxima oportunidad. Bueno, que pasen muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.